Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como de costumbre ya a partir de esta hora pues vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio y en la noche de hoy vamos a seguir dándole continuidad al tema Rusia, Ucrania por la importancia que esto reviste para el mundo y para la República Dominicana en lo que es los términos económicos, en lo que tiene que ver con la inflación que de forma galopante ha estado ropando el mundo. Y insisto, República Dominicana no es la excepción. Y como ese tema sigue gravitando tanto, vamos a conversar con un especialista en temas internacionales, politólogo, como lo es el buen amigo Rómulo Vallejo, a quien le damos las buenas noches. Rómulo, bienvenido. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior. Gracias por la invitación. Rómulo, la verdad que a veces el que no sabe mucho de geopolítica no entiende cómo una ciudad situada en Europa a 10.000 kilómetros de distancia afecta tanto la economía dominicana. Hemos escuchado al presidente decir que los granos, ciertos productos, pues vienen, que son materia prima que se utilizan en el país para la agricultura, para la ganadería, y pues hemos visto cómo esos insumos han aumentado y de más es decir que los precios del petróleo, fruto de esta intervención bélico-militar entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo tú ves, cómo tú visualizas la parte económica? ¿En qué eso puede seguir afectando al mundo y la República Dominicana este conflicto bélico? Sí, bien, Giovanni Junior, como saben, la economía hoy, fruto de la globalización, está interconectada. Los grandes países, las grandes economías, afectan inmediatamente cuando hay algún tipo de conflicto entre ellas a los países emergentes y por consecuencia van arrastrando el resto de las economías. En el caso de Ucrania y Rusia, que son, junto con Estados Unidos, los tres mayores proveedores de trigo del mundo. Esto inmediatamente se produce el conflicto, ha detenido las exportaciones. Uno, que es el caso de Ucrania, porque se ve imposibilitado de exportar sus productos. El puerto de Odessa en el Mar Negro, pues, está bloqueado por la Marina rusa en este momento. Recientemente, la semana pasada, hubo un barco carguero de granos que intentó salir de Ucrania y fue impactado por una mina marina implantado dentro de ese bloqueo, lo cual el barco se afectó y no pudo salir de su exportación. Pero Rusia, fruto de las sanciones, tampoco ha podido salir a exportar con regularidad toda la cosecha de trigo que es habitual. Esto también, Giovanni, es importante entonces tener en consideración que la demanda Estados Unidos no puede suplirla por completo, lo que hace que en los mercados de la bolsa de valores de estas materias primas, de estos insumos, pues se disparen los precios de manera significativa. Pero ya vemos lo que está pasando con el tema del barril del petróleo, también el gas y otros combustibles o energías. En este caso, precisamente porque Rusia no solamente satisface el 40% de la demanda energética de Europa, sino que también es un jugador clave dentro del bloque de la OPEC Plus, que es fundamentalmente el grupo de países que mayor impacto tiene en la producción de petróleo mundial. A esto se suma, hasta hace apenas 5 días que decidieron cambiar de parecer, la postura de los países de la OPEC, liderado por Arabia Saudita, por Qatar, de no incrementar su producción de petróleo en exceso para compensar la demanda rusa. Esto así porque estas grandes economías habían tenido 2 años de pérdida producto de la pandemia del COVID-19 y están aprovechando estas subidas de precios para poder compensar la balanza financiera de sus países. Entonces, esta subida de precio del petróleo favorece a los países productores, por eso es que hemos visto que no ha habido una intención real de esos países en aumentar su producción para que el precio disminuya. En ese contexto, el mercado de materias primas de Londres, de referencia, ha tenido toda esta semana, desde el 24 de febrero que se inició la invasión rusa, un incremento significativo comparado ya no solamente con la situación de la crisis financiera global del año 2008, sino retraído a 1930. O sea, que ha sido... Esta crisis es mucho más profunda. Mucho más profunda que la del 2008, del crack financiero del 2008.
porque se han combinado varios factores. Se ha combinado la especulación, que ya venía post pandemia, tomando un fuerte auge. Se ha venido entonces con este ámbito de las sanciones y el nerviosismo de los mercados financieros. Bueno, justamente tocaste un tema importante. Hablaste de la inflación. Así es. Porque a veces, hablaste de la especulación, porque a veces uno solamente ve un problema lineal. Hay un conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y una parte de Europa, hay que decirlo así. Exacto. Aunque no hay una intervención militar, pero es un conflicto de esa naturaleza. Sí. Hubo una pandemia o hay una pandemia de la que estamos saliendo de ella, pero en ese periodo de pandemia hubo inflación. Así es. La sigue habiendo. Y las medidas que usualmente toman los gobiernos no tocan un aspecto fundamental, que tiene que ver con los márgenes de ganancias, que es ahí donde se manifiesta la inflación. Y esto no solo ocurre a nivel local, sino también la propia potencia. Atribuyen siempre al problema externo y nunca revisan su propio proceder y su estilo de comercialización, donde quieren maximizar la ganancia a expensa de las sociedades. Sobre ese punto, ¿se ha hablado algo en concreto, todos estos países que se benefician lógicamente de esta situación? Bueno, mira, ciertamente el escenario internacional en este contexto se torna muy difícil. Sobre todo porque si bien es cierto de que hay un escenario de incrementos, recordemos que estos están beneficiando a las economías emergentes y a los países que son productores de petróleo. ¿A quiénes están afectando? A las economías del tercer mundo, los países deprimidos y que no tienen ningún rol determinante en el mercado conectado del intercambio de materias primas. Nosotros hemos visto cómo se ha disparado no solamente los alimentos, sino también el hierro, el cobre, el aluminio, el alucín e inclusive los medicamentos. Y esto tiene tres elementos fundamentales. Número uno, el enroscamiento en las cadenas de producción, el agotamiento o la suspensión de producción de infinidad de fábricas que tenían materias primas. Y le toca entonces, se conecta con esta crisis económica producto de la guerra puntualmente. Ahora bien, la Organización Mundial del Comercio, en su última agenda de trabajo, estuvo buscando mecanismos financieros que permitan coaccionar a las grandes economías a que se pongan al tono con la necesidad mundial de aumentar la producción de productos y que pueda descender los precios. Pero no hay consenso, porque las grandes economías son las que están siendo beneficiadas fundamentalmente por esta situación de crisis. ¿Y tú no crees que una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia, que nos está dejando el conflicto, no es solo la reivindicación de los públicos, sino también la necesidad de que existan determinados instrumentos de regulación de los mercados? Porque a veces uno piensa que el mercado es realmente espontáneo, pero hay unos oligopolios nacionales y internacionales que son los que juegan con eso, al margen del tema del costo de producción, porque tal como explicaba Apolinar Veloz acá, una cosa es el costo de producción, claro, es innegable, pero otra cosa es el costo final y la ganancia de esos productos, la que nunca se toca. Se toman 600 medidas, pero ninguna tiende a tocar ese hilo tan fino y tan complicado para que al consumidor final le lleguen productos lo suficientemente accesibles. Bueno, mira, en ese contexto, recuérdate que estamos viendo desde el punto de vista del contexto y del escenario global. Claro. Y como tú muy bien sabes, y tú muy bien dices, los grandes capitales se mueven en función de sus intereses. Y cuando tú coges los índices bursátiles, tú te das cuenta en todas las variaciones y las fluctuaciones, cómo el capital se va en función de la especulación o de la ganancia que pueda aflojar en el momento. Y te pongo un caso. La deuda rusa fue catalogada por las tres
calificadora de De riesgo riesgo. como deuda basura. Inclusive se habló de un default de Rusia. Pero ¿a dónde ha ido? Mientras una parte del capital formal de inversión ha abandonado las principales compañías rusas, las petroleras, Rosneft, Rosatom, todas bajaron a niveles récord su cotización en bolsa, los capitales especulativos entonces, entendiendo de que eso no va a ser estático, sino que va a tener en algún momento una opción de rebote, acuden a comprar esas acciones. Y en ese nivel de fluctuación es imposible que los estados por sí solos puedan contener a la voracidad del capital, porque ya el capital se ha convertido en un ente supraestatal, supranacional, que cuando el Estado intenta regular, como lo estamos viendo con algunas de las economías, en el caso de la economía china, que intentó regular la burbuja inmobiliaria que tenía Evergrande, tuvo simplemente que posponer una serie de sanciones y de medidas que iba a tener de regulación en ese sentido, porque si seguía presionando la regulación y evitando la especulación financiera en ese sector, ya tenía comprometido aproximadamente una sola empresa en cuanto a deuda, el 3% del PIB de la economía. Inmediatamente se aplicó sanciones, la cotización del yuan deprimió. Entonces, en este mundo tan interconectado económicamente, con este nivel de relaciones, cada día los estados van perdiendo la capacidad regulatoria y el capital va ganando terreno. Y por eso vemos que muchas de esas, como tú dices, las medidas se quedan, que no impactan y que no llegan a la gente y se toman medidas. Pero es que cada día tiene menos fuerza el Estado ante la regulación del capital. Pero tú hablas de estas regulaciones, Rómulo, ¿pero en qué medida han afectado esas regulaciones a Rusia? Por ejemplo, en la banca, Bueno, mira, tarjetas de crédito, compras por internet. eso es también otro mito. Y es que las economías están tan interrelacionadas que tú hablas y cuando tú ves las hojas de sanciones, bueno, es verdad, de 75 bancos rusos se inició en una primera etapa una censura a la mayoría. Posteriormente la Unión Europea tuvo que retroceder y solamente dejar 25 bancos sancionados. ¿Por qué? Bueno, de que nos dimos cuenta de que con esos bancos es que nosotros le estamos pagando los casi 1.000 millones de dólares diarios a Rusia por el suministro de energía y gas. Entonces tuvimos que dar para atrás las sanciones. Bueno, pero se desconectó del SWIFT a esos bancos, pero muchos de esos ya tienen otro sistema alternativo, como es el SWIFT chino de interconexión. En ese contexto, entonces, ya vemos cómo las sanciones son poco efectivas. Tú dices, bueno, congelamos las divisas y las reservas netas del Banco Central chino en el exterior. Sin embargo, entonces, tú tienes que cuando tú analizas el Banco Central de Rusia, la mayor cantidad de reservas en divisas extranjeras viene decayendo desde el 2001 a la fecha. Y su mayor concentración de los 600.000 millones de dólares en reservas la tiene en cotización de oro. Pero cuando tú ves la cotización del oro, cuando China empezó a acumular, a diversificar sus reservas, se estaba cotizando entre 1.200, 1.300, 1.600 dólares la onza Troy. ¿A cómo está cuando se inició la guerra en Ucrania? Subió casi los 2.090 dólares la onza Troy, quedó en 1.900 y tanto dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir con eso? Que por un lado, la apreciación del oro simplemente beneficia las reservas de oro de China, que antes tenía aproximadamente unos 500.000 millones de dólares en reserva en oro y ya con la apreciación del valor se sobrepasan los 600.000 millones de dólares. Pero lo mismo pasa con el gas y el petróleo, que antes lo estaba vendiendo aproximadamente, antes de la guerra, entre unos 60, 70 dólares el barril, 83 dólares el barril, y hoy está vendiendo a 120. Un incremento de 40 dólares en la cotización del barril de petróleo. Rómulo, hemos visto ya más o menos los impactos en términos económicos.
económico y no hemos visto todavía las consecuencias en términos políticos, pero más que ver eso, algunos análisis han estado muy enfocados en analizar la manifestación, las consecuencias del problema. Poco han sido lo que han planteado el origen, muy poco, por un lado, si tiene conocimiento de qué origina esto. Claro. Y por otro lado, ¿para qué debe prepararse la humanidad? ¿Para un conflicto de largo tiempo o crees que hay posibilidad de que haya una salida negociada en corto tiempo de toda esta situación? Mira, me gustaría que empezara con el origen, sí, con el inicio, para entonces dejar la segunda parte. Perfecto. Para después que vengamos la pausa. Pero puede continuar con el origen. Los orígenes son, y están ahí, después de concluida la Segunda Guerra Mundial, se hacen las esferas de influencia, que vienen con el bloque de los aliados, encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y hacen una zona de influencia, donde ellos se respetan, que van a tener una serie de prerrogativas y de incidencia en ese liderazgo. Una redistribución de los territorios del mundo. Sí, y vemos cómo en ese caso la Unión Soviética se quedó con una fuerte incidencia en Europa del Este, incluyendo, recordemos que se dividió la capital alemana en 2 repúblicas, tenemos ahí como Moldavia, también tenemos como Kaliningrado, que quedó en el corazón de Europa, pero un territorio ruso, claro, algo muy pequeño. Bueno, y en esa esfera de influencia se acordó entre las naciones de que cuando se formó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, de que no se iba a expandir hacia el este de Europa, en el entendido de que habían 2 bloques que estaban en contraposición, la Unión Soviética por un lado, y estaba entonces Estados Unidos y la OTAN con otro. Y ese era como el equilibrio que existía. Con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, bajo la presidencia soviética de Mikhail Gorbachev, vemos como gran parte de las ex repúblicas soviéticas se independizan, forman su propia identidad, y en ese momento que Rusia entra en un proceso de implosión interna, de conmoción, una fuerte crisis económica en los gobiernos de Yeltsin, hasta el año 2000, cuando asume el poder Vladimir Putin, Estados Unidos y la OTAN empiezan un acercamiento económico, político y militar con muchas de las repúblicas soviéticas. Vemos toda la parte de las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, pero también vemos cómo se acercan a Georgia, en la parte del Cáucaso sur de la frontera con Rusia, y vemos cómo siguen manteniendo y cercando a Rusia. Vladimir Putin, cuando asume el poder en el 2000 de la presidencia de Yeltsin, trata de devolver el esplendor y la grandeza soviética a Rusia. En ese legado empieza a tomar una serie de medidas, como fue su plan de restauración de la economía rusa, de la milicia rusa y del orgullo ruso. Fueron los 3 componentes que él basó esos primeros años. Ya en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladimir Putin, que fue invitado y que formaba parte del cónclave, aunque no era de los países suscriptores del pacto de la OTAN, hace una advertencia a los países de Occidente, sobre todo los que son miembros de la OTAN, donde él establece cuáles serían como las líneas rojas, sin llamarlo de este modo, pero sí las que él considera que son las amenazas puntuales a la seguridad de Rusia, y que él entiende y hacía un llamado a Occidente de respetarse cada quien sus esferas de influencia y tendía un puente de amistad, pero que si eso no se concretaba, entonces las consecuencias de la guerra iban a venir. Entonces, lo que estamos observando, a partir de lo que tú nos dices, es que Rusia está ejerciendo un derecho a la defensa, aunque mal encaminado. Mira, si tú te pones a plantear cuál es el meollo y por qué para Putin es tan importante y tan vital conservar Ucrania. Una Ucrania medio neutral. Neutral. Bueno,
En el 2014 todavía era Víctor Yanukovych, era presidente, viene un grupo de extremistas, si se quiere, apoyados por países occidentales, junto con otros nacionalistas, dan un golpe de Estado a Víctor Yanukovych cuando este se niega a firmar un acuerdo de asociación con la OTAN y con la Unión Europea, y en ese contexto cae. Putin inmediatamente reacciona, no se lo esperaba, y toma Crimea y arma las repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, la proclama y deja un conflicto abierto sin terminar y proporciona que se negocien los acuerdos de Minsk, que entre otras cosas le da un estatus especial a estas repúblicas, reconocía la independencia de Crimea y la neutralidad hasta cierto punto de Ucrania. Bueno, nunca se firmaron durante 8 años estos acuerdos, la parte de Ucrania no tenía la voluntad de hacerlo, pese a todas las situaciones internas que ahí se estaban viviendo. ¿Qué resulta? Y es el tema fundamental de por qué Putin entiende que es una línea roja. Hoy en día, cualquier país que tiene armas nucleares intenta lanzar un ataque sobre Rusia y tomaría el trayecto aproximadamente unos 5 a 6 minutos en que se produjese el impacto. Lo mismo entonces que le daría tiempo a Rusia inmediatamente a reaccionar y hacer un contraataque, lo que equivaldría a la aniquilación de ambos estados. Por ende, eso es lo que se llama la disuasión nuclear, porque a cualquier estado que inicie sabe que tendrá una respuesta igual. Si se va a Ucrania, a la OTAN, y si se ponen allí armas nucleares, que ya Ucrania cuenta de la época soviética, con los hilos, las instalaciones, los expertos, los técnicos y todo, porque Ucrania era el país o el área que mayor cantidad de armas nucleares tenía cuando la Unión Soviética, por su cercanía a la frontera sur de Europa. Entonces, un ataque a Moscú, aproximadamente 42, 48 segundos, lo que no daría tiempo a reaccionar. Por ende, si Rusia permite esto, se quedaría sin el poder disuasorio, desaparecería inmediatamente como potencia nuclear. Y eso es lo que se está jugando Putin. Antes de la pausa, ¿es cierto que Ucrania tiene armas biológicas? No te puedo ni afirmar ni negar, pero sí Victoria Nuland tenía y confirmó que había laboratorios de investigación financiados por Estados Unidos en Ucrania. Rómulo, de verdad interesante, pero tenemos que irnos a una pausa para luego la pausa ya venir con el conflicto bélico, consecuencia, hasta ahora las bajas que hay entre ambos países en conflicto, pudiera intervenir un tercero y todo eso lo analizaremos después de la pausa. Bien, y ahora conversamos con Rómulo Vallejo, analista internacional, hablando del tema Rusia-Ucrania, interesante el impacto que tiene para el mundo y en especial para la economía dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Rómulo Vallejo. Rómulo, nos quedó una pregunta para este bloque. Perspectiva del conflicto bélico. ¿Hay posibilidad real de que esto se prolongue en el tiempo o que por el contrario haya un tipo de entendimiento en el menor tiempo posible? Mira, todo va a depender del presidente ucraniano. Cuando se inició y Putin tomó la decisión de hacer una operación militar especial, como fue la denominación que le dieron en Rusia, o que él denominó en Rusia, fíjate que hace 3 cosas. Primero, la Rada Suprema, que es el Parlamento ruso, aprueba, la Duma Estatal rusa, perdón, que es el Parlamento ruso, la Rada es en Ucrania, aprueba la independencia y reconoce la República de Lugansk y de Donetsk. Posteriormente reúne el Consejo de Seguridad de Rusia, que es un órgano compuesto por los principales poderes del Estado, incluyendo la parte financiera, económica, política y militar. Y allí rinde un informe. ¿Quién rinde el informe final? Dmitry Medvedev. ¿Quién fue Dmitry Medvedev?
fue primero primer ministro, 8 años con Putin, y después fue presidente de Rusia y Putin de primer ministro. ¿Fue presidente Putin, de Rusia? Sí, fue presidente de ¿Estás Rusia. seguro? Sí, bueno, de título. Y Putin lo remueve recientemente de presidente y lo designa como presidente del Consejo de Seguridad, que es la figura política que Putin ha creado para cuando él abandona el poder, permanecer en Rusia, en esa estructura, manejando los hilos de poder. ¿Y qué dice él? Bueno, sabemos que nos estamos disparando en el pie, entre otras palabras, todas las sanciones, lo que implica, pero no tenemos otra opción, porque no hacerlo equivaldría a que nos disparen en la sien. ¿A qué me refiero con eso? Putin había calculado una operación militar quirúrgica, rápida, que conllevaba la toma de las principales ciudades rusas, ucranianas, Yarkov, Mariupol, Odessa y Kiev. Cuando se hace la operación, se hace en 2 bloques de frente, oeste y el este. Y vemos cómo los blindados rusos están identificados con una B o una Z, que son las iniciales rusos de estas regiones, de estos puntos cardinales. La parte Z avanza desde Bielorrusia, atraviesa Chernóbil, y en el segundo día de ataque o bombardeo ya toman un aeropuerto a 25 kilómetros de Kiev, hacen el enlace en tierra y avanzan rápidamente. Lo mismo pasa con Yarkov, que logran rodearla, y con Mariupol, y toda la parte de Crimea que sale hacia Odessa, también y Mariupol. En ese escenario, Putin llama a los militares ucranianos a que den un golpe de Estado, que con ellos es mucho más fácil entenderse. Bueno, la inteligencia de Rusia hasta ese momento tenía la idea de que iba a ser posible con algunos militares afines a Rusia que se mantenían en el gobierno de Kiev y algunos diputados de la Rada Suprema de Ucrania que también han tenido una posición abiertamente prorrusa, hacer un golpe de Estado y tomar el poder. Ese plan falla. A ese plan fallar, entonces Estados Unidos y Occidente inician de manera masiva el envío de armas para llevar a Rusia a una guerra de desgaste. Rusia tiene que replantearse entonces su estrategia militar, porque esa guerra relámpago a la que se preparó, entonces lo dejaba muy expuesto en la mayoría de sus flancos. Sobre todo también que las líneas de suministro entonces quedaban expuestas. Bajo ese escenario, lo que se está planteando ahora mismo es, primero, la apuesta de Occidente a una guerra de desgaste para que las sanciones económicas que han impuesto sobre Rusia arruinen a Rusia, cierten efecto en la población civil, con la fundación de George Soros y otras instancias que están animando a la gente a salir a protestar en Rusia. Fíjate que la intervención las sanciones económicas van en 2 direcciones. Primero, a los oligarcas rusos, que confiscan todos sus bienes, pero también a la gente, a la población civil, porque no les permiten viajar, no les permiten hacer transacciones con Occidente, y prácticamente la población rusa es la que más está haciendo. Quiere romper la unidad rusa. Romper para entonces desgastar y socavar los cimientos de poder que tiene Putin, o de la población popular que tiene Putin. Y en ese contexto de queja de desgaste, es que hemos visto cómo Zelensky en un día dice que está dispuesto a negociar, que puede firmar la carta de neutralidad de Ucrania, al otro día Macron, Stoltenberg de la OTAN y demás, le dice que van a enviar armas, que van a dar apoyo militar, Estados Unidos interviene también, y entonces vemos que Zelensky echa para atrás y dice que va a resistir. Y en ese juego ya tenemos 18 días hoy de guerra. Los frentes rusos se mantienen avanzando, pero no al ritmo esperado. ¿Y Occidente con qué se despacha? Que va a seguir enviando armas. Y ya países que tenían una posición no beligerante... O sea, Occidente no está apostando a una solución del conflicto, entonces, no. Porque si tú estás mandando armas...
No, ¿Tú quieres que haya resistencia por mayor del supuesto, lado por de supuesto, Ucrania? por supuesto, a una guerra de desgaste. ¿Por qué? Bueno, los militares rusos se estiman a la fecha de hoy por la parte oficial ruso en unos 1.200. Las autoridades ucranianas dicen 12.000. Los vehículos blindados que ha perdido Rusia equivalen, confirmado con fuentes muy verídicas, independientes, en unos 500 a 600. Por la parte del ejército ruso no confirman tales cifras, pero la parte ucraniana dice 1.400 que han perdido Rusia. Si te pones a ver entonces, el costo para Putin es muy alto en cuanto a armamento, aviones, y si se suman las sanciones también es un costo alto de guerra que Putin había contemplado un costo muy limitado, un impacto muy simple, una intervención rápida para no provocar este sentimiento antirruso, anti-Putin que está cultivando Occidente y para justificar todo este tema de sanciones. Rómulo, vamos a ver el escenario que nadie quiere ver, el escenario hipotético que nadie se lo quiere imaginar, que esto termine más allá y que haya una intervención de la OTAN o que intervengan otros países, fruto de que ya se habla de que parte del ejército ruso está cerca de la frontera de Polonia. Ya esto estaría incursionando en un terreno minado, un terreno ajeno. ¿Pudiera esto escaparse de las manos? Mira, en una guerra tú sabes cómo inicia y no sabes cómo termina. Pero hay un tema importante. Rusia no hay tropas rusas cerca de Polonia, en el oeste de Ucrania. Lo que sí han habido ha sido bombardeos a instalaciones militares estratégicas, la transferencia de armas. Biden amenazó a Putin con una guerra nuclear. Quien mayor beneficio está sacando de esta guerra es Estados Unidos. Es el más empeñado en que esta guerra se prolongue, continúe. Y quien ha estado intentando extender la guerra ha sido también Estados Unidos. Colateralmente piensa o ha amenazado con imponerle sanciones a China si continúa ayudando a Rusia a evadir las sanciones. Y este escenario es el escenario fabuloso para el que se preparó Estados Unidos desde 2014, cuando dio el golpe de Estado a Víctor Yanukovych, porque tiene el pretexto idóneo para llevar y arrastrar a Europa a cortar las conexiones económicas y diplomáticas y políticas con Rusia, a que dejen de comprar el gas y petróleo ruso y se lo compren a Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas, a debilitar la unión Chino-Rusia, que representaba entonces una unión poderosa. Rusia debilitado, económicamente arruinado, y China sancionado, obligado a tomar una posición de espaldas a Rusia en este conflicto, reivindicaría el poderío o la hegemonía de Estados Unidos sobre estas dos naciones. ¿Qué resulta en ese escenario? Que posiblemente Estados Unidos no está haciendo sus cálculos bien, y lo que está haciendo es fortaleciendo esa unidad y arrastrando a otros países importantes que se han mantenido neutrales en el conflicto, incluyendo India, tercera potencia emergente en economía, la cual no ha condenado públicamente ni ha vetado con su voto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ya vemos que este empieza a tener ramificaciones en Oriente Próximo cuando Irán ataca bases de Estados Unidos y de Israel en Irak. Ya vemos cómo el conflicto entonces empieza a tener matices más allá de Rusia y de Ucrania. Sigamos apostando, Rómulo, a que no trascienda más allá y que esta estrategia político-militar pues termine como tal vez lo programaron tanto los países de Occidente como el presidente Putin. Ayer hubo una reunión de cancilleres en Polonia. Únicamente Rusia pide que Ucrania se rinda prácticamente y que acepte el estatus de neutralidad, reconozca la República de Lugansk y Donetsk, y también que Crimea es territorio ruso, a lo que Ucrania, presionado por Occidente, se niega, por lo que las vías de la paz están todavía lejos. Es incierto. Sí. Gracias, Rómulo, por haber estado con nosotros aquí en Gracias Cerrando a la ustedes. Noche. Ustedes, amigos televidentes, conversamos con Rómulo Vallejo, analista internacional,
A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.